Güey, si esto es vivir en Tijuana, sí, por favor tráiganme por acá. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Bienvenidos a la hermosa Tijuana, ciudad fronteriza donde inicia el país. Atrás de mí el Secut, un estandarte de esta ciudad, pero también les voy a presentar un estandarte de la comida en esta zona. Por favor, Adrián. Carnal, ¿Cómo andas, brother? bienvenido. Acá el buen Bienvenido a Baja Tijuana. Cali Food, si no lo conocen pueden seguirlo en sus redes por acá. Todo lo de comida en Tijuana lo pueden conocer. Pero cuéntame, ¿hoy qué vamos a comer por acá? Carnal, vamos a comer marisquitos. El clima está perfecto para unos marisquitos. Y más tarde nos vamos a entrar unos taquitos y todo lo que representa Tijuana en la calle. Perfecto, pues ahí lo tienen. Mariscos en la mañana, algo más grasoso, más pesado en la noche. Aprovechemos el clima y vámonos a comer. Desayunar con mariscos es de jefes, pero cuando es en tostadas con la calidad de una especial o una borrega, es de jefazos. Esculturas esperadas a ser derrumbadas por tus labios y que te ofrecen el mejor pulpo de la zona o una hermosa pata de mula. Mira, vamos llegando y la neta es que huele increíble, pero ya tú me dirás qué es lo que vamos a pedir. Aquí, la neta, me encanta comer mariscos fríos, güey. Por los mariscos fríos hay que tener, pues, buenos proveedores, hay que estar seguros de lo que estamos comiendo y gente que trate muy bien el producto. Aquí, respeto al 100 al producto, limpio, es súper rico, buen sazón. Aquí está chingón porque hacen Transformers, le ponen, ya sabes, le ponen pulpo, camarón y le ponen cremas y todo está muy perro. A huevo. ¿Cómo se llama lo que vamos a pedir? Ahorita nos vamos a echar una tostada, la borrega. Alcanzo a ver camarón, pulpo, la cebolla morada, el aderezo, un poquito de chile piquín molido. ¿Qué más tiene? ¿Qué más se me está olvidando? Aguacatito y el ceviche de pescado abajo. A ver, mira, con tu permiso, yo creo que le voy a dar la mordida. Hazle a ver si le puedes morder. A ver, mire, vamos a ver, de hecho, si la podemos agarrar, porque justo... No mames, ahí va. Uy, güey, ¿qué te digo? No mames, está... Creo que más frío que un refrigerador este pedo, güey. Se siente... Y es de pura hielera, ¿eh? Es de pura hielera, se siente totalmente. Y luego con el calor y todo esto, entiendo perfecto por qué la gente lo come a esta hora. Como la mezcla de texturas y el toque picosito que ya tiene. Pero siento que sí podríamos echarle un poquito más de salsa, güey. La perrona es el show. Entonces, si ustedes ven esta salsa, si vienen a Tijuana y no le echan a sus tostadas o a lo que ustedes quieran esa salsa, la neta se está perdiendo de mucho. O al menos eso me ha dicho la banda, ¿no? Pues vamos a echarle un poquito. Las texturas, los brillos de toda la comida ya es como empiezas a ver por qué el amor a los mariscos. Sí, a huevo. Bueno, pues voy a seguirle comiendo. Cuando me dan ganas de espantar la amargura, me entrego a sus besos tiernos y a su locura. Segunda tostada, cuéntame cómo se llama esta. Es una tostada especial de camarón con pulpo, pero le pusimos aguacatito abajo y también le pusimos pata de mula. La pata de mula, güey. Pero yo creo que a esto, aparte del limón que ya le pusimos, le voy a poner un poquito más de ¿Salsita, salsa, güey. viejo? Unos toques nada más. De las dos le echamos, güey. Fierro. Este güey sí, orgulloso local poniéndole Lo que las dos sea. salsas. Y ahora sí, a ver cómo le hacemos, güey. Ahí, Damn. a ver, fierro. La pata de mula. Lo que te iba a decir, fíjate que sí alcancé a morder un poco. Estas porciones, así como las están viendo, no es que a nosotros nos estén sirviendo así. Así las sirven diario, güey. Así te decimos siempre. Digo, la verdad es que no te vas a comer 10 con 2 tostaditas. Es algo muy balanceado. Digo, la calidad del producto, la mayoría es del norte, producto del norte, de Sinaloa, de Nayarit, de todo ese lado. Pero también la perfección de la técnica. El perfeccionar la técnica del cocido Sí. nos hace que el producto, o sea, esté por 10. Ahora entiendo por qué cuando la gente dice que en Tijuana hay estándares altos de la comida, hay estándares altos, ¿eh? La verdad, sí dan buena Tenías que batalla, venir, güey. Pues vamos a seguirle dando. Ella siempre dice blanco, yo digo negro. Déjala pa' atrás para Ahorita estoy babeando desde que llegamos. No puedo dejar de ver todo esto de acá. Cuéntame dónde estamos, güey. Estamos en la Colonia Libertad. Venimos por unos taquitos clásicos de carne asada, güey. No es bistec, es carne asada. El estandarte tijuanense que enamora a quien pegue tan solo una mordida. Hecho de paleta de res en su mayoría y que además de recibir la brasa del carbón, se le pone cilantro, cebolla, frijoles y su buena embarrada de aguacate para complementar. Ok, ya lo pedimos, güey. Este es el de asada.
Que tengo entendido que ese es como un estilo muy tijuanense, solo con la salsa roja y también que le agregan los frijolitos al final, güey. Es algo muy tradicional, aparte de Tijuana. Y digo, en este caso también tenemos el taquito con el frijol machacado, ¿no? Simón. Pero pues también. el de la olla es de cajón. Sí, sí, a huevo. Y creo que, o sea, por lo menos para mí esto es algo nuevo, puesto que el frijol no te lo ponen tanto en los tacos de asada, por lo menos allá de donde yo soy, güey. Creo que aquí va a ser una experiencia totalmente nueva, más aparte con la salsa. La güey. salsita roja está Sí, salsita perra, roja, güey. sí. Entonces solo este es así, sin nada más. El otro a lo mejor sí podemos variarle un poquito, pero este es más tranquilo. El de asada clásico primero. Y ahorita vamos a Perfecto. empezar a subirle el nivel. Órale, pues mira, lo único que podemos hacer, aparte de ponerle limón, para arriba, güey, ya. Provechito, Estoy babeando, güey, provecho. Pues si esto es vivir en Tijuana, así, por favor tráiganme por acá. Qué delicioso está, no mames. Aquí el carbón forma parte especial porque se impregna perfecto la carne, Sí, ¿no? O la sea, idea como es que sí lo sepa. dejan. La idea es que sepa carbón, sin miedo. A huevo, sí. ¿De una vez el otro o qué? No mames, de una vez, güey. Dos campechanos, por favor. Güey, creo que esto, o sea, yo venía con la idea del taco de asada, con el taco campechano, pero esta belleza con el queso me tiene enamorado, güey. ¿Cómo se llama esto? Es un vampirito campechano, güey. ¿Dirías que eso también se puede preparar a nuestro gusto o tiene que ir a como un toque tijuanense solo con una salsita? No, este sí ya es, o sea, ya es volarte la barda, algo chingón. Yo la verdad le pongo cebollita morada y salsa verde. Para este, con tostadita, es mi favorito, güey. Digo, ya aprovechando que está demasiado atascado, creo que sí, no aprovecharíamos tanto si no le ponemos de todo, ¿no? Sí, no, aparte, güey. Entonces, pues mira, yo creo que la opción perfecta sería agarrarlo antes de que el queso se empiece a poner, güey. Es que mira, hasta sigue pegado del plato. Provechito, esta sí mordida como Dios manda, güey. Justo como me lo Está perro, esperaba. ajá. Sí, no mames. Y ya sabes que de hecho creo que le faltó un poquito más de salsa como De para salsita ponerla. Para que todavía se bañara un poco más el chorizo que está por dentro. Te volaste la barda ya con esta, güey. Es como la joya de la corona de lo que puedes encontrar aquí en el puesto del Chava, ¿no? La Simón, güey. carreta del Chava, güey. Y Es pura una creatividad, güey. creatividad tijuanense en su máxima expresión. Así y es. quedas totalmente feliz. Pues bueno, vamos a seguirle. Fierro. Pues mira, yo creo que la acabamos y por ahí escuché que podríamos acabar con un postrecito. ¿Va? Todavía queda un poquito más, pero mira, Vamos con a este ya. pegarle un postrecito chido, güey. Chingón. Largos, gordos y rellenos van estos churros. Recién sacados del aceite y repletos de tu endulzante preferido, se sirven los padres de todos los postres que se consiguen en la zona. Y que si bien son de receta jalisciense, en Tijuana ya son todo un clásico por la noche. Último lugar, la cosa más pesada que yo creo que voy a comer de cena, güey, en este lugar. Esto es una monstruosidad. Es un churro, por lo que estoy viendo, relleno, pero estilo Jalisco, güey. No es una cena, es el postre, güey. Es el postrecito. Güey, sí, un postrecito chiquito, güey. Pequeño. Aparte de que es una odisea visual estarlo viendo aquí, es una odisea ver cómo se prepara, güey. Digo, la preparación es muy clásica, es un churro normal, simplemente la masa es diferente a lo que acostumbramos regularmente como el churro. Pues ya sabes que se corta o lo echan en ruedita. Sí. La fabricación es muy similar, lo único que cambia es la masa y pues el resultado es, si no es igual, mejor, güey. Güey, sí, estoy muy, muy emocionado. Este sí le cabe de todo. Y pues bueno, hay que darle porque si no Fierro, se va a güey. enfriar y acá el helado. Mira, A ver. tú ya tienes como la Con la intención mano, de sí, güey. exacto. Sí, sabes qué mejor, güey. Provechito, ¿eh? Es como un churro elevado a la 10ª potencia. Así, definitivamente creo que es la descripción perfecta. Sí, la textura sigue perfecta, güey. Sí, O sea, sí, sí. Y la nieve lo humecta poquito, ya sabes, entre el azúcar de afuera, está crunchy, la neta está súper chingón comer esto. No esperaba esto de Tijuana y me está sorprendiendo bastante. Yo creo que si no es lo mejor para terminar la noche, es de las mejores cosas con las que he terminado una noche y eso ya es mucho decir. Después de estar comiendo los mariscos, después el taco y este postrecito, no lo esperaba para nada, pero cuando me enseñaron lo que podíamos comer aquí, creo que fue el final feliz, así de lo que escogimos. Fácil, güey. ¿Qué? Ya lo viviste. Sí, Ya lo viviste. Yo creo que me voy a ir por la tostada. Güey, es que aparte la textura que se manejó ahí en los mariscos, sí. yo como teniendo esta idea que a lo mejor los mariscos tienen otra textura ya viniendo a esta parte del país, si ya me gustaban, 10, me güey. terminaron gustando estando Wow, por acá. qué güey. bueno. Pero miren,
Hoy acabamos este video así, esperen lo que sigue porque la verdad es que esto solo es una probadita de lo que vamos a encontrar aquí en Tijuana. Sigan por favor acá a Adrián, a Baja Cali Food, les vamos a dejar acá las redes sociales del compa y ya saben que para el próximo video nos vamos a estar viendo en La Garnacha. ¡Que apapacha!